más fuerte. Danos un like. Búscanos en Facebook como La Voz de Jesucristo. La Voz de Jesucristo. 95.9 FM. Él volverá. Acordamos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hebreos 13:7. Presentamos su programa Cristo viene ya. Espacio radial dedicado a difundir aquellos mensajes que marcaron nuestros corazones y seguirán cambiando vidas. En labios de quien en vida fuera pastor y director de Radio La Voz de Jesucristo, hermano José Antonio Aguilar. Porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quédate en sintonía. Él volverá, sí, Él volverá. Volverá, sí, Él volverá. Leemos el verso 10 del capítulo 2 de Jueces y dice así la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bendito Dios. El verso 17 dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a dar en esta noche. Gracias porque tú hablarás en mi boca por amor de tu pueblo. Reciba, oh Dios, la adoración. Reciba la exaltación. Tuyo, Señor, es el poder. Tuya es la gloria, la alabanza y la adoración. Dios mío, concédenos esa bendición maravillosa de ser iluminados por tu palabra. Levante sus manos, hermano. Dígale al Señor que necesita, oh Masaya, oh Bastrover, reviso, sí, mi Dios eterno, oh Baso, Masaya, el Espíritu de Dios está aquí. Alábale, dele gracias, oh Masaya. Gracias, papito, por tocar a mis hermanos, los que vinieron, Señor, atribulados por algún problema, alguna necesidad, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús envío esa palabra de sanidad, de salvación, de gozo, de esperanza, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Cristo te consume, espíritu de enfermedad. Vas a soltar esa vida, vas a soltar esos cuerpos ahora por la sangre poderosa de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, por tu sangre, por tu llaga, Señor, enviamos esa palabra. Padre, recibimos esa bendición ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El tema que veremos hoy es la urgencia de fortalecer nuestra fe. Es lo que vamos a ver hoy. La urgencia de fortalecer nuestra fe. Al hablar de esto, tenemos que hablar con respecto a lo que es la fe. La fe es una palabra muy pequeña que tiene un gran significado. Jesús dijo que la fe en el reino es una fe que crece. Y él puso la comparación de un árbol de mostaza, una pequeña semilla que se planta en buena tierra y que crece un maravilloso árbol donde aún las aves de los cielos pueden poner sus nidos. Entonces diríamos que la fe es como una planta, porque Jesús así lo dijo, que dependiendo el terreno y dependiendo la fertilidad puede crecer y hacerse gigante. Ahora, el asunto
que yo quiero compartir con ustedes, y hoy pues hablaré de 3 maneras para fortalecer la fe. Pero para esto tenemos que remontarnos un poquito allá atrás al libro de los Jueces. Cuando Israel sale de Egipto, ellos ven la gloria de Dios, el milagro en el Mar Rojo, la manifestación de Dios en el monte del Sinaí, donde el monte humeaba. Ver que una luz les alumbraba por la noche y una nube les ocultaba del calor del sol en el desierto. Al amanecer del día, una cantidad de alimento había cada vez, donde podían alimentarse en el desierto sin cultivar la tierra, únicamente por la misericordia y el amor de Dios. De esa manera contemplaron la presencia de Dios también en el tabernáculo que Dios le permitió preparar o construir a Moisés, pero también contemplaron la gloria de Dios cuando entraron a la tierra prometida, la tierra de Cananeo. Cuando entraron allá, vieron la gloria de Dios, cruzaron el Jordán, derribaron las ciudades, tomaron el pueblo, hicieron cosas tremendas en el nombre de Dios. Pero al poco tiempo, cuando los hombres como Josué habían muerto y ya no había quizá un hombre espiritual que les hablara al pueblo y que testificara de la fe se volvió pobre. Y ahí está el problema. Cuando la fe se vuelve pobre, hay varias razones por lo que la fe se vuelve pobre, débil. Se vuelve una fe sin fuerza. Y yo voy a mencionar algunas razones por lo que la fe declina y puede perder el sabor. Jesús dijo que la fe era como la sal de la tierra, que si la sal se desvanece, ¿con qué se puede salar? También dijo que era como la luz y que no se pone escondida en una mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. La fe, mis amados, hay que testificarla, pero el testimonio de la fe no es simplemente una teoría. Pueden haber muchas teorías, muchas filosofías con respecto a la fe, pero una cosa es la teoría, una cosa es la filosofía, una cosa puede ser la teología y otra cosa la práctica de la fe. El asunto no es tanto qué conozco, qué he oído, qué me dicen o cómo comprendo yo que la gente dice de la fe. La fe que más poder tiene no es la fe que se cuenta, no es el testimonio que alguien dice, sino lo que está viviendo la persona. Esa es la fe que tiene vida. La práctica, lo que está viviendo de la fe, eso exactamente es lo que exactamente dice la palabra de Dios. En el tiempo de los jueces, y eso arranca con una flaqueza de la fe. Después, ya dije, de la muerte de Josué, la fe flaquea. Y es así como Israel termina siendo esclavo aún con rey o sin rey, con jueces o sin jueces. Usted sabe la historia de Israel. Se volvieron a los dioses amorreos, los cuales, hermano, ellos no conocían, pero no había un fundamento sólido de la fe. Se olvidaron de la historia, cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto a sus padres y por qué eran herederos de una tierra que ahora poseían. Se apartaron del conocimiento de Dios, adorando a dioses que adoraban los pueblos. Y es que es más fácil que se nos penetre las cosas prácticas mundanales que la vida estricta del evangelio. Ahora, en la historia del cristianismo, hemos visto cómo algunos hombres se levantaron con una fe firme para servir a Dios. Vamos a pensemos en Cristo que nos trajo esta fe. Pensemos en los apóstoles como Pablo, Pedro y otros más que predicaron la palabra con una fe poderosísima. Pero después de Pablo, cuando se acaban los apóstoles, aquella fe que parecía que se había dejado cimentada durante casi un siglo se mantuvo ferviente. Los milagros, señales, maravillas, si usted lee la Biblia,
Nuestra fe, nuestra confianza en Dios no solamente se predica y se enseña, sino que se practica con milagros, con sanidades, con liberaciones, con manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero esto se dejó de ver por mucho tiempo después, llegando a los años 325, cuando, hermano, en la historia la iglesia pierde aquella purificación total de su fe y empieza una mezcolanza de una fe cristiana con una mezcolanza política y económica, de tal manera que buscando el poder se apartaron del poder espiritual para buscar el poder político y económico. La iglesia dejó por tantos años mucho que ver, de tal manera que el cristianismo se apartó de la sana doctrina, y esa era la preocupación de Pablo cuando le habla a Timoteo. Pablo le dice: ten cuidado de la sana doctrina, de la ortodoxia. Ten cuidado de la sana doctrina. Ortodoxia es en griego, hermano, pero eso significa sana doctrina. Ten cuidado de la sana doctrina. Ten cuidado de lo que yo te he enseñado, de lo que has aprendido desde tu niñez y has guardado. Pero lo que resulta, hermano, en este asunto es que mantener la sana doctrina no se puede a menos de que la practiquemos en la casa. Se debe practicar en el hogar, en la familia. Da tristeza la deserción de la juventud. Yo no sé si a usted le preocupa, pero sus hijos, ¿cómo están? Ahora preguntémonos cuál es la causa, que usted no se ha muerto todavía, pero ya no sirven sus hijos a Dios y no se ha muerto. ¿Acaso nosotros tenemos una fe nada más en teoría o tenemos una fe práctica? ¿A quién adora usted en la mañana primero? ¿A Dios o a su barriga? Hay gente que primero adora la barriga y después adora a Dios. O a veces se le olvida de adorar a Dios y que sus hijos lo adoren. Eso es otra cosa. ¿Cuántos de ustedes todavía hacen el altar familiar en su casa y se practica la fe? ¿Cuántos oran para comer todavía? Dan gracias a Dios. La vida cristiana es diferente. La fe, el fundamento de la fe es práctica, es educación bíblica. Las generaciones deben continuar nuestra fe. Pero para que nuestra fe continúe, tenemos que ser prácticos en la fe, en el creer, en la confianza en el Señor. Fíjense que nosotros tenemos un problema, algunos pues no sé ustedes, pero casi la alabanza y la adoración en su casa es muy poco. ¿Cuántos adoran a Dios por el sol, por la luna, por el viento, por amanecer un día más, por la comida, por los billetes que le llegaron a la bolsa, bendecir a Dios delante de sus hijos por la provisión del día, porque hubo comida, porque hubo alimento? Es que hoy sí tengo, porque hoy sí me fajé. Usted es el Dios entonces. Usted no consigue la plata, el dinero porque sea inteligente, sino porque a Dios le place darle la salud y la inteligencia. Ser verdaderos adoradores, que sembremos la fe y que testifiquemos a nuestros hijos, a la familia, a los vecinos lo que creemos y que lo vean con sus ojos. Vale más lo que ven de nosotros que lo que decimos. Podemos decir un montón de cosas, pero lo que más vale es lo que hacemos, lo que ven sus hijos. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. El cristiano debe darse cuenta cuando su fe está débil y ya no está impactando en la vida de su gente. ¿Qué hace usted cuando se siente débil físicamente?
quizás voy a comprar unas vitaminas, dice por ahí. O quizás voy a ir al médico a ver si me receta algo, porque siento que ya estoy como que ya ni caminar, no sé, me siento mareado, siento una cosa rara, no sé si estoy fuerte, ¿qué me está pasando? Algo le está pasando, pues compra vitaminas o se alimenta mejor para fortalecerse. Pero si así hiciéramos con la fe espiritual, estaríamos en victoria cada día. El creyente debe tener un termómetro para medir la fe que tiene y cómo se está debilitando en su fe o está creciendo en ella. Si está creciendo, dele gloria a Dios. Pero si está bajando, tiene que empezar a restablecer su fe. ¿Sabe por qué Israel hasta el momento no es la nación que Dios esperaba? Porque ellos descuidaron la confianza en el Señor. Descuidaron su fe. Y al descuidar su fe, declinaron. Quedaron esclavizados bajo el dominio de los poderes gentiles. Ese no era el proyecto de Dios. Hermano, pero eso sin duda es la voluntad de Dios. No, Él les dijo: si ustedes guardaren mis mandamientos, la tierra que les doy ahora jamás los vomitará. La causa por la rebeldía de los hijos, la rebeldía de la familia, es la poca fe que hay en nosotros. Una fe mediocre. Una fe, hermano, que no impacta. Creemos más en una pastilla que en el poder del Espíritu Santo. Usted le cree más a una pastilla que al poder de Dios. Algunos se enferma el niño y no le dice: Dios te va a sanar hoy. Y cuando el niño juega de orar por los enfermos, se ríe y lo toma como una broma. No impacta. Si el niño de 3, 4 años está bromeando de hacer una broma de orar por enfermos, usted debe de decirle: lo que estás haciendo, hijo, no es una broma. Hazlo. Practica tu fe. Cuando crezcas a partir de ahora y cuando vayas creciendo, vas a ir viendo milagros en la gloria de Dios. No importa tu edad. Pero ¿qué hace la gente cuando ven que el niño empieza a creer, poner manos y tener fe? Se ríen de él y le botan la fe. Le arruinan la fe porque es un niño y piensan de que Dios no se mueve en los niños. Pues para sorpresa suya, de los niños es el reino de los cielos. Pero hemos enseñado mal. Tomamos en broma los dones del Espíritu. Tomamos en broma los dones del Espíritu. Le damos la Biblia para que juegue. ¿Cuántos de ustedes le dan la Biblia a sus hijos para que anden rompiéndole y jugándolo? La fe se enseña desde el respeto a lo sagrado. Hijo, esta es la palabra de Dios. No la puedes romper. La puedes tocar y ámala, porque aquí te habla Dios. Pero cuidado con que la rompe. Pero como la madre, yo no sé por qué tantas madres en estos tiempos tienen una alcahuetería. No es que amen a sus hijos, son malas madres y malos padres. Porque la alcahuetería no es amor. La alcahuetería es falta de cariño por sus hijos. Ay, no, hermano, es que yo no le digo nada porque es el chiquito. Ese chiquito te va a montar chicote después. Y no te va a servir cuando venga con drogas, cuando venga aporraceando la puerta de tu casa. Vas a salir corriendo, mujer, porque no quisiste enseñarle a tu hijo la palabra de Dios, ni la corrección espiritual que necesita. Por eso Israel, cuando llegó el tiempo que murieron los jueces, ya no hubo palabra, ya no hubo conocimiento. Nació otra generación que no conocían palabra de Dios. Y es que tener la teoría no es igual a conocerla. Usted puede leer la Biblia, magnífico, eso es teórico. Y eso es cierto. Mire, esta palabra, así como está aquí, yo la dejo aquí y no se mueve, porque la palabra no tiene vida. Ahí está muerto. Pero si yo creo en ella, si yo creo en lo que está aquí, cobra vida. Cobra vida.
y empieza a vivir. ¿Qué piensa usted de sus hijos, los hijos que tienen, los padres que tienen hijos? ¿Qué piensan? ¿Cómo creen que van a ser sus hijos de aquí a 2 o 3 años? No me diga que van a andar hasta sanando enfermos, liberando endemoniados, porque a saber, no sé quién de ustedes tendrá hijos así, que ya tienen esos dones espirituales, que ya predican y enseñan. No sé cuántos los tengan, pero esto da tristeza. Entonces, la urgente necesidad. ¿Sabe por qué hubieron en el pasado? Dios levanta reformadores. Juan Jos, hablemos de Lutero, que fueron algunos luteranos. Calvino, a mí me gusta de uno que se llama Arminio. Los arminianos, me gustan los arminianos porque se parecen a nosotros en lo colocho, en la forma de adorar a Dios. Los arminianos, fíjense que, por ejemplo, Arminio se dio su tocadita con Wesley, y platicando con Wesley le dice: oye, dice Wesley, los cultos tienen que ser en los templos, decía Wesley. Y Arminio dijo: no, los cultos se pueden hacer también en las calles, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, porque cada persona, dijo Arminio, es templo de Dios. ¿Lo creen ustedes así? Yo así lo creo. Me gustó la pasadita de Arminio, y después de esto Wesley, se montado en su burrito, siguió predicando también fuera de los templos, porque aprendió la lección. Hermanos, tenemos que cambiar algunas cosas, pero tenemos que ser cuidadosos en dejar un legado, aleluya, de un cristianismo nuevo y puro. Imagínense ustedes el cristianismo que nos trajo Cristóbal Colón aquí. Venía la Niña, la Pinta y la Santa María. Vendían los grandes misioneros de España, enviados por la Isabel la Católica de España para acá. ¿Qué misioneros, hermano? ¿Qué misioneros? Ni conocían la Biblia. Traían una pistola y la cruz, una espada pues y la cruz. Eso es lo que traían, la espada y la cruz. La bandera del cristianismo con la cruz. Por aquí está la bandera del cristianismo, pero ellos se la ponían en el centro. Esta es la que tienen hoy, creo. ¿Dónde? Esta. Ahí está la cruz roja, miren, hermano. Es la bandera del cristianismo. Con esa bandera. Y la espada, matando, violando las inditas en toda esta zona, haciendo averías en toda América, esclavizando a la gente en el nombre de Cristo. Y la espada. El famoso Pedro de Alvarado, que como la gente lo admira por sus hazañas, se hacía rodear de un montón de inditas y le quitaba a la mujer a quien fuera. Él era el jefe. Un cristianismo basado en lo político, lo militar y la ambición del dinero. Se llevaron la plata, el oro, y se llevaron las inditas y los inditos para hacer los sancochos. No se quisieron con ellos al último. Pero malvados los hombres, y se decía: cristianos, tenemos que volver. Por eso se perdió, por eso vino ese evangelio, ese cristianismo aquí, porque se perdió la sana doctrina, se perdió la palabra de Dios. Ya no había Biblia en ese entonces. Y cuando vinieron los sacerdotes a hacernos misa aquí en latín, ¿qué sabía la gente de latín? Imagínense, con un idioma romano vienen aquí a enseñarnos. Y prohibido que la gente lea la Biblia, porque al leer la Biblia se convierten en herejes, y los mataban. Herejía significaba condenado por el clero a la muerte, porque todo el que se les oponía. Ese es el cristianismo. Y a mí me da un poco de pena con lo que estamos pasando hoy. Tal vez no vayamos llegando a una cosa similar, pero sí nos estamos siguiendo muy lejos de la Biblia. Y tenemos que regresar a la Biblia. Muchos cristianos ya en este tiempo están predicando filosofías. Ya no usan la Biblia. Oiga, escucha a varios predicadores que se dice que son eminentes, entre comillas.
pero solo están predicando filosofías, grandes tratados que hacen filosóficos. Y le dan a la gente, tenga y tenga y tenga. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Ese no es cristianismo. El cristianismo está fundado en la palabra de Dios. Este es el cristianismo, la palabra de Dios. No coma basura, no coma filosofía, coma palabra. El cristiano ya no puede seguir aceptando filosofía en este tiempo, porque nos vamos a arruinar. Ese fue el problema en el siglo I, en el siglo II y en el III, porque muchos filósofos se levantaron y combatían con la doctrina, porque no había nada escrito antes de los años 50, 60, no había nada escrito. Y si en esos tiempos se levantaron filósofos enseñando doctrinas de hombre, estratagemas de hombre, lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso es que la iglesia tuvo que reunirse y canonizar los libros sagrados, porque se había metido un montón de chunches en la iglesia que no se atinaba. Tuvieron que canonizarlo en el concilio de Antioquía. Ahí hubo que hacerse algo para poder, hermano, arreglar el problema que estaba surgiendo, porque la historia y el cristianismo no estaba escrito, los evangelios no estaban escritos. Algunos de ellos se escribieron en los años 60 después de Cristo, estaba en la cabeza únicamente. Por eso tuvo que escribirse el evangelio. Por eso tuvo también que canonizarse y ponerse y buscar los libros, los cuales se consideraron sagrados, porque había mucha literatura en ese entonces que se estaba levantando con filosofías huecas y las cuales querían apartar a los creyentes de la verdadera fe. Por eso usted, cuando lea el libro, no le crea todo lo que dice. Yo estaba viendo una cosa y yo lo pongo como ejemplo. Algunos hermanos que estaban estudiando en el Seminario Bíblico Pentecostal estaban sacando la historia de la iglesia de acá, y las historias tenían grandes diferencias. ¿Por qué? Porque eran varios historiadores, y dependiendo la fuente de donde sale la información, así se tergiversa la historia. Se tergiversa. Entonces, por eso necesitábamos tener un libro, y aquí lo tiene usted por un milagro del cielo. No se salga de aquí, porque si se sale de aquí, se lo lleva el diablo. Enseñe esto, viva esto, coma palabra de Dios, no filosofía, no teorías, porque ese es el problema. Empezamos a oír, y la palabra dice que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme sus concupiscencias. Usted debe tener mucho cuidado. Lo que no dice la Biblia, no se lo trague. Y hay veces que le ponen la Biblia, un pedazo de Biblia, para ver si así se lo traga usted. Y a veces con un pedazo de Biblia como que se va más fácil. Como cuando la señora dice, tal vez con un pedazo de banana se traga la pastilla a la muchachito. ¿Cuántos de ustedes le arreglan con azúcar así a la pastilla para que se lo trague el niño? Y muchos le ponen así a la Biblia. Agarran un pedazo de Biblia y lo envuelven en la Biblia y le meten la filosofía en la cabeza y lo arruinan todo. Por esa causa estamos perdiendo el verdadero cristianismo. La Biblia bien interpretada, la Biblia con una hermenéutica bien sólida, jamás se va a ir al infierno usted. Pero lea la Biblia y escuche predicaciones de la palabra, porque por eso se arruinaron las gentes en el pasado. Por eso, al final, imagínese usted cómo se volvió tanta la cuestión que empezaron a surgir el dogmatismo. Y se le dio un gran poder a la iglesia dado por el emperador, que la iglesia tenía el poder de condenar a la gente o de salvarla. Qué cosa tan triste. Llegó el momento, en el tiempo de Lutero, hermano, se vendían las indulgencias. Usted venía y compraba el perdón para toda la vida. El obispo firmaba que usted quedaba libre de pecado y que iba listo para el cielo. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Por eso es que los que han visto alguna película de Lutero se han dado cuenta con un borrachito está ahí bien bolo y le dice, y Lutero le empieza a hablar y dice, no, le dice,
yo estoy borracho, pero yo voy para el cielo, dice. ¿Y por qué? Le dice, porque mira, yo ya compré el perdón. Y Lutero se pone enojadísimo y le dice, ¿quién te vendió ese perdón? Dice, no, el señor arzobispo me lo vendió. Ya estoy libre vendiendo las indulgencias para aumentar el salario de la gente que trabajaban en la iglesia. Hermanitos, no se puede jugar con la salvación de la gente. No se puede jugar con la salvación de las personas. Tenemos que enseñarles que hay un camino de vida eterna y un camino de condenación, pero hay que enseñarles cómo se vive para poder ser salvo de la perversa generación y de la condenación eterna. No piensen, muchas personas creen que el evangelio es una cosa simple así, porque alguien le dijo, no hombre, no te molestes tanto. Si el evangelio es así bien facilito así, claro que es fácil. Pero hay que saber vivir. Hay que vivir en gracia, en el amor de Cristo, basados en la Biblia. Tremendo. Por eso, hermano, a la par de la fiesta de San José, y yo no estoy criticando, pero es cierto, a la par de la fiesta de San José, un montón de rocolas y borrachos y botellas. Y todo el mundo se comulga, se echa su hostia y se va al cielo. Mire qué cosa. Cristianismo barato, una fe aguada, hermano. Esa no es fe. Es una fe vacía, sin fundamento en la palabra. La Biblia dice, ningún borracho tiene herencia en el reino de Dios. Pero si excomulgas, si te echas 3, 4 Aves María, te vas al cielo, hermano. Eso es una fe barata, una fe blandita, que no da herencia, no edifica, no construye vidas para el reino de Dios. Por eso están las reformas, por eso existimos nosotros ahora. Qué cosa tan triste. Por eso es que están los evangélicos en este tiempo, porque por allá hubo un grupo que le llamaban los anabautistas, que empezaron a meterse solo en la palabra, y de por ahí venimos nosotros. De por ahí vienen los Wesley, de por ahí vienen los pentecostales, de por ahí de esa gente que empezó a meterse a la palabra de Dios, a vivir la Biblia, a vivir puros delante de Dios. De por ahí venimos. Dejamos lo dogmático y dejamos, hermano, el monasterio. Y empezamos a darnos cuenta que no es necesario encerrarse en 4 paredes para santificarse. Es suficiente el poder de la sangre de Cristo, que limpia los pecados y santifica a los hombres. Eso es lo que hemos aprendido. Pero necesitamos volver a la palabra, mejorar y dejar la impiedad. Por eso Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7 del 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Volver a la palabra, volver a las escrituras. Eso es lo que Dios nos está demandando. Eso es lo que Dios dice. Vuelvan a la palabra de Dios. Conviértanse de su pecado, caminen en el reino de los cielos. Entonces tenemos que renovar lo que se ha caído, lo que se está desviando. Necesitamos regresar. Vamos a Timoteo un poquito. Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El proyecto de Dios es que no solo nos quedemos nosotros con el conocimiento, sino que también nos preparemos para enseñar a otros. Viera qué triste. Yo estaba, por ejemplo, en el seminario esta semana y estaba escuchando de una persona que es muy intelectual y dice que Dios no habla por su espíritu, que solo por la palabra únicamente. Pero yo, en la experiencia, yo ya no me fui a la Biblia en ese momento, sino a la experiencia con Dios. La Biblia dice que sí habla Dios.
Porque a los hermanos que escribieron la Biblia les habló Dios para escribirla. ¿Sí o no? No tenían Biblia para escribirla, pero Dios les habló cómo debían de escribir la palabra de Dios. Pero Dios no ha quedado mudo, Él sigue teniendo voz. Es una persona y tiene su espíritu. Y la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo va a guiar a una persona que no sabe hablar, ni tiene manos ni pies, ni cómo conducir las cosas? ¿Cómo? Claro, por la palabra, es cierto, pero hay cosas que no están en la palabra. Y Dios nos habla. Sí habla Dios, porque la Biblia dice que para eso hay don profético. Hay discernimiento de espíritus. Hay dones diversos donde Dios habla a su pueblo. Le digo, ¿qué vale más? ¿Lo que dice usted con su teología o lo que la experiencia de mis 37 años que tengo de estar en los brazos del Señor? Y me dijo, a la experiencia yo agacho la cabeza. La fe es más práctica que teórica. La fe es más práctica que teórica. Por eso Pablo en una ocasión le dice, aprendan de mí como yo aprendí de Cristo. Porque Pablo no era teoría, era práctico. Y el cristianismo tiene que ser práctico. Que la gente pueda copiar lo que usted vive, lo que yo viva, lo que la gente esté viviendo, no lo que digamos. Porque lo que decimos es una cosa y lo que vivimos es otra cosa. Entonces no funciona la fe. No funciona la fe. Ahí está el problema de las escrituras. Y usted debe distinguir entre teoría, filosofía y la práctica. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, está hablando de un descanso completo, de la experiencia del descanso. Tremendo. No de una filosofía, no de una teoría. Hay veces que la gente así teóricamente quiere vivir el evangelio. Hermano, y todavía es cristiano. Voy a la iglesia, hermano, le hace así. Ya es una fe aguada. Ya es una fe aguada. Voy así, dice. Y los hijos lo están viendo que va así, moribundo en el evangelio. Usted anda moribundo en el evangelio, sus hijos ya están muertos. ¿Ciertísimo o no es cierto eso? Si usted anda así medio cabeceando ya para dar el último estirón del caite, sin duda sus hijos ya están muertos. La fe de sus hijos ya murió. Porque si el padre se está muriendo, ¿cómo andarán sus hijos? Porque cuando el padre está vivo en la fe, los hijos les toca un poquito de la gloria de Dios. Pero cuando el padre está muriendo espiritualmente, sus hijos mueren antes. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2 verso 1 al 5. Así que tú, hijo mío, esfuérzate por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. O sea que para lograr nosotros el éxito en la fe, tenemos que basarnos en las disciplinas bíblicas. Es lo que Pablo le está diciendo. Si tú quieres ser un vencedor en la fe, tienes que meterte a las disciplinas establecidas en la palabra del Señor. El 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Cuida lo que has aprendido. A mí me preocupa porque algunas filosofías nos han desviado, hermano. Yo he ido a congregaciones donde a la gente se le enseña a vestirse mal las mujeres, porque la mujer es la que más problema tiene con la cuestión del vestuario, ¿verdad, hermano? Uno de hombres pues no es tanto. Perdonen, pero es cierto, hermanas,
para ustedes hay una moda cada semana y para los hombres no. ¿Por qué será? Yo a veces ando buscando la moda de los hombres y no hay modas para los hombres. Los mismos pantalones en todas partes, las mismas camisas en todas partes, pero para las mujeres cada vez hay algo nuevo. Cada vez hay algo nuevo y se vende, hermano. Son vendezones. No sé si las mujeres comprarán. ¿Compran ustedes, hermanas? A saber si compran, pero cada semana hay una moda nueva. Y a veces, hermano, en las iglesias pentecostales, yo he ido por ahí, las muchachas hasta aquí cargan el pantalón. Y cuando están danzando en la hora de la danza, se les mide el ojito de por acá atrás, porque la camisa la tienen hasta aquí. ¿Cierto o no es cierto? Y se le dice a la congregación que eso no es pecado. Y yo sí considero, porque uno de hombre, ay Dios. Ay, me dijo una señora, porque usted carga ojos mundanos. No, le dije yo cargo ojos de hombre. Levanten la mano los hombres los que no les gustan las mujeres. No tienen valor tampoco, si hubiera alguno, pero nosotros por naturaleza, los hombres nos gustan las mujeres. Y que la mujer ande enseñando, no, si nos afecta la cabeza. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Sí, los hermanos me convencen. ¿Están conscientes de eso? Por eso, hermano, la sana doctrina habla que la mujer debe, aún el ornato de la mujer debe ser moderado. En la sana doctrina, sí. Para no hacer, bueno, mejor ya no digo lo demás. Así es la palabra del Señor, hermano. Y ahora, pero cuando nos apartamos de los reglamentos bíblicos, ay, hermano Antonio, pero es que me dijo una persona a mí, pero es que esos son pantalones de mujer y la Biblia dice que es que yo no estoy hablando de vestido de mujer ni vestido de varón. La modestia es lo que manda, hermano, en la sana doctrina. ¿Verdad que sí? La modestia. No estamos hablando, si una mujer se pone un pantalón bombochón así como lo que cargan los payasos, ¿y qué problema? Pero no va a querer tampoco. Ella quiere, se lo pone, que se le mire marcado todo el asunto, hermano. Y se enseña que eso no es pecado, hermano. Nosotros como somos del pueblo, dicen algunos, pero yo he visto que no solo en el pueblo se dan esas cosas, también en el campo. Entonces, hermano, una de las cosas que el apóstol nos dice aquí en el capítulo 3, verso 14, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces así es, preparado para toda buena obra, para hacer lo bueno. Terminamos con esto, hermano. La enseñanza debe ser con solidez. ¿Sabía usted que cuando la palabra va enseñada con solidez, es cuando la gente no nos puede señalar a nosotros? Que ahí es cuando la palabra va con solidez, con el ejemplo, ¿verdad? Dice, 2 Pedro capítulo 1, verso 12 al 15. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén confiados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas todo el tiempo. ¿Qué dice él? Les enseño porque me voy a morir, dijo Pedro. Me voy a morir, ya Dios me está revelando que como que ya me voy yendo para allá, pero les quiero dejar a ustedes la enseñanza.
para que si me muero, caminen en lo que les he enseñado. El problema está que cuando se muere el profeta y los demás no guardan y llevan la fe firme, fundamentada para poder construir a otros, la fe muere, se debilita y desaparece. Por eso necesitamos hombres y mujeres que lleven una fe sólida para que la puedan compartir con los demás. Usted queda con una fe sólida el día, hermano, que ya no se le predique así como predicamos aquí, que yo estoy predicando así, pero usted sabe lo que aprendió. Cuando yo fui a Belice la vez pasada, yo le había dejado los 43 hermanos que dejé llenos del Espíritu Santo, hablaban lenguas, habían milagros, maravillas. Llegué como al año y cuando yo veo los muchachos aquí en el púlpito en calzoneta estaban tocando, con short, fíjese hermano, y todos destrabados los muchachos tocando la música con calzoneta. Y llenura del Espíritu Santo a buscarla. Se habían vuelto muy estudiosos de la Biblia y habían apartado el Espíritu Santo por la teología y se arruinaron. La iglesia estaba llena, pero el pastor les había dicho que se pongan unos aretitos chiquitos, me dijo a mí. Le dije que se pongan unos chiquitos y ahora hasta aquí los colgaban. Que se pongan unas falditas no tan largas, ahora las cargaban hasta aquí las muchachas. Es dependiendo cómo se les enseña, hermano. El temor de Dios en Cristo hay que guardarlo. Bueno, termino. La enseñanza debe ser verbal, pensando también y práctica, pensando en el futuro. Si no hay una enseñanza sólida, la urgente necesidad de fortalecer la fe en nuestros hijos, en nuestra familia, en los que nos rodean, pero es necesaria fortalecer nuestra fe. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a fortalecer mi fe, a fortalecer la fe de los que me escuchan. Quiero que en este momento levante sus manos y adora a Dios. Y bendícelo, hermano, bendícelo en este momento. Oh, bendigo tu santo nombre, Señor. Padre Santo, te adora mi corazón. Quiero que tomes tus palmas. ¿Cuántos trajeron sus manos? Vamos a cantar. Cantemos un coro. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Y yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí. Su Santo Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí. Su Santo Espíritu me hace cantar. Porque hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria. Vamos más rápido eso, hermano. El Señor la victoria ha dado ya. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria ha dado ya. Unos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros en Jehová tenemos memoria. Unos flaquean y caen, nosotros nos levantamos. Nos levantamos y estamos en pie, porque el Señor la victoria ha dado ya. Sí, amén. El Señor la victoria ha dado ya.
Si espero en Él, mi batalla peleará. El Señor la victoria ha dado ya. Unos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en Jehová haremos memoria. Unos flaquean y caen, nosotros nos levantamos y estamos en pie. El Señor, la victoria, Él te la dio, hermano, Él te la dio en el nombre de Cristo. Recibe esa bendición del Señor. Tú eres libre para adorarlo, libre para bendecirlo. Oh, Masaya, Soja, Levasanda, oh, Rebequía, Masanda, Levasa. Santo, sí, Señor. Ahí está el poder de Dios que te está tocando, hermano. Adora lo que el Señor te está dando la victoria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el Señor la victoria te está dando, hermano. Tú eres victorioso, tu fe aumenta, tu fe va creciendo, hermano. Tu confianza en Dios va creciendo, hermano. Tu fe se fortalece, hermano. Dios te está tocando ahí donde estás. Sígalo. Y cuando Él vuelva, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este fue su programa. Cristo viene ya. Escucha esta serie de mensajes que marcaron a toda una generación y que seguirán tocando el corazón de miles de personas por el 95.9 FM, Radio La Voz de Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esperamos tu sintonía en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Radio La Voz de Jesucristo agradece tu amable sintonía. Te deseamos buenas noches. es increíble. Son las 7:55. Dando es como se recibe. Gracias a Dios y a tus aportaciones, seguimos llevando el mensaje de la palabra de Dios a través del 95.9 frecuencia modulada, a través de la web y redes sociales. Continúa apoyando nuestro ministerio radial. Realizando tus depósitos a la cuenta bancoral 4589-008768. 4589-008768. Que el Señor continúe bendiciéndote. Excelsa gloria, bajo mi Salvador, Jesús, mi Rey, Señor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo, mi fiel Creador, mi sol, mi vida, mi Salvador. De gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios
es la redención. El sol de mi alma brilla en mi camino, y por su gran amor Él me salvó. Oh, cuánto lo amo y bien lo adoro, mi sol, mi vida, mi Salvador. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomparable. El Verbo se encarnó, al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre, y cuán feliz y libre soy. Oh,